Spider-Man no vive en estado de alerta, vive en estado de deuda. No es una diferencia menor porque la alerta responde a un estímulo externo, mientras que la deuda se siente incluso cuando no hay nadie reclamando nada. Peter Parker no espera que algo ocurra para reaccionar, ya está atrasado antes de que el problema exista. Esta lógica atraviesa toda su identidad heroica desde muy temprano, especialmente en etapas como The Amazing Spider-Man durante los números posteriores a la muerte del tío Ben, donde la acción no nace del peligro presente, sino del recuerdo de una ausencia. No se trata de vigilar la ciudad, sino de saldar una cuenta que nunca termina de cerrarse. Cada sirena que no escucha, cada crimen que no presencia, se convierte en una falta potencial. La deuda no se mide por hechos, sino por posibilidades, y en ese marco, el tiempo libre deja de ser neutral, se transforma en tiempo impago. Peter no actúa porque vea una amenaza clara, sino porque intuye que si algo sale mal, podría rastrearse hasta un momento en el que él no estuvo. Esa anticipación constante erosiona cualquier descanso posible, porque descansar implica aceptar un saldo negativo, una omisión que todavía no ocurrió, pero que ya pesa. Spider-Man se mueve no para evitar el mal, sino para reducir la angustia de deber algo que nunca puede terminar de pagar, y esa lógica no conoce treguas. El descanso no es ausencia de acción, sino ausencia de culpa, y eso es algo que Peter Parker nunca experimenta. Incluso cuando el cuerpo se detiene, la mente continúa patrullando escenarios hipotéticos, repasando trayectorias alternativas, reconstruyendo fallas que todavía no existen. En arcos como Spider-Man Blue, el silencio no funciona como refugio, sino como amplificador de todo lo que no se resolvió. Estar quieto no apaga el conflicto interno, lo vuelve más nítido. Para Peter, la culpa no aparece después del error, sino antes de cualquier posible descanso. No necesita equivocarse para sentirse responsable, la culpa opera como un ruido de fondo permanente, una vibración que no se apaga con la inmovilidad. Por eso, descansar no es neutral, es sospechoso. Detenerse implica exponerse a una acusación interna que no requiere pruebas. Mientras otros héroes conciben la pausa como recuperación, Peter la vive como negligencia latente. Incluso en momentos donde la narrativa lo muestra aparentemente fuera del traje, la identidad de Spider-Man sigue activa, evaluando, calculando, anticipando. El descanso corporal no alcanza porque la exigencia no está en los músculos, sino el criterio moral que nunca se relaja. Y en ese desfasaje entre cuerpo y ética, el agotamiento se acumula sin nunca encontrar un punto de descarga real, dejando abierta una tensión que no depende del movimiento físico, sino de la imposibilidad de perdonarse. Peter Parker no distingue con claridad entre peligro real y posibilidad abstracta de peligro. Ambos ocupan el mismo espacio emocional, un delito en curso y la simple chance de que algo salga mal activan idéntica respuesta interna. En etapas como la de J. Michael Straczynski en The Amazing Spider-Man, esta confusión se vuelve evidente. El conflicto no es solo lo que ocurre, sino todo lo que podría estar ocurriendo fuera de cuadro. El mundo para Peter no se divide entre seguro y peligroso, sino entre atendido y desatendido. Y cualquier zona desatendida se vuelve intolerable. Esta lógica transforma el futuro en una amenaza constante, no porque esté cargado de eventos negativos, sino porque está cargado de variables no controladas. Cada esquina no vigilada es una culpa en potencia. Cada minuto de descanso abre un abanico de escenarios imaginarios donde alguien podría necesitar ayuda. No importa si esas situaciones son improbables o incluso irreales, su peso emocional es suficiente. La ética de Spider-Man no funciona con evidencias, sino con suposiciones, y una suposición basta para movilizarlo. En ese marco, la realidad pierde jerarquía frente a la imaginación moral. Lo que podría pasar tiene más peso que lo que efectivamente pasa. Esa hiperresponsabilidad no solo lo empuja a actuar sin pausa, sino que lo condena a una vigilancia interna permanente, donde incluso el silencio se interpreta como una señal de que algo anda mal, aunque no haya ningún indicio concreto. Spider-Man no responde a emergencias, responde a la idea de que podría haber una. Su ética no espera confirmación, porque confirmar implicaría aceptar que hubo un lapso previo de inacción. En muchos números de The Amazing Spider-Man, especialmente durante etapas donde Peter atraviesa crisis personales, la urgencia no está marcada por el evento externo, sino por la anticipación interna. No necesita ver el incendio para correr hacia él, le basta con imaginar que si no corre, alguien podría quedar atrapado. Esta lógica convierte a la duda en motor, no en freno. Mientras otros héroes actúan cuando el conflicto se manifiesta, Spider-Man actúa para que el conflicto no tenga oportunidad de existir. Pero esa prevención absoluta tiene un costo psicológico enorme, porque nunca puede comprobarse su eficacia. ¿Cómo medir los males que no ocurrieron? ¿Cómo validar un esfuerzo que se basa en evitar lo invisible? Esa imposibilidad de ver resultados concretos alimenta la sensación de insuficiencia. Siempre queda la sospecha de que no fue suficiente, de que algo escapó.
Su ética no tolera la espera porque esperar sería reconocer que hay un margen donde él no interviene, y ese margen se vive como abandono. Así, la acción se adelanta al hecho, el deber se adelanta a la prueba y la responsabilidad se vuelve infinita, sin necesidad de que nadie le reclame explícitamente. La ciudad nunca duerme, pero Peter Parker tampoco, porque aprendió que cerrar los ojos es una forma de abandono. Descansar se le parece demasiado a rendirse. En arcos como la última cacería de Kraven, donde la ciudad se vuelve opresiva incluso en el silencio, la idea de pausa se asocia más con desaparición que con cuidado. Para Peter, no estar presente equivale a dejar un vacío, y los vacíos siempre se llenan con consecuencias. Dormir no es simplemente una necesidad biológica, es una interrupción del control, y perder control, aunque sea por unas horas, activa una ansiedad que no se disuelve con la lógica. La noche no es un espacio de calma, sino de acumulación de amenazas posibles. Mientras otros descansan porque confían que el mundo seguirá funcionando, Peter descansa porque nunca termina de confiar en eso. La vigilia constante no es heroísmo, es miedo a soltar, y ese miedo no se apaga cuando el cuerpo cede. Incluso dormido, su identidad permanece alerta, como si la inconsciencia fuera una traición potencial. El descanso se transforma así en un acto cargado de culpa anticipada. No es que no pueda dormir, es que dormir implica aceptar que hay momentos en los que no está, y esa aceptación todavía no encuentra un lugar emocional donde no duela. Cada pausa se transforma en una pregunta moral. ¿Y si justo ahora alguien me necesita? Esa hipótesis basta para invalidar cualquier intento de descanso. No hace falta una evidencia concreta, la mera posibilidad alcanza para activar el deber. En etapas como Back in Black, incluso cuando Peter intenta priorizar otros aspectos de su vida, esa pregunta regresa como violencia silenciosa. No aparece como una voz externa, sino como un reflejo automático. La pausa no se evalúa por su duración, sino por su riesgo simbólico. Cada minuto detenido se mide en vidas hipotéticas no salvadas. Esa lógica convierte al descanso en una decisión moralmente cargada, no en una decisión humana. Y como toda decisión moral sin criterios claros, nunca termina de justificarse. Peter no puede demostrar que está bien parar, pero sí puede imaginar todo lo que estaría mal si no vuelve a moverse. Esa asimetría condena cualquier pausa a sentirse irresponsable, incluso cuando nadie le pide nada. Incluso cuando el entorno no demanda su presencia, la pregunta persiste. No busca respuesta, funciona como acusación preventiva. En ese esquema, el descanso no fracasa porque algo ocurra, sino porque podría haber ocurrido, y esa posibilidad es suficiente para corroer cualquier intento de calma, dejando siempre abierta la sensación de que detenerse fue, en sí mismo, un error. No hay jerarquía entre amenazas grandes y pequeñas, todo dolor ajeno tiene el mismo peso simbólico. Para Spider-Man, un crimen menor y una catástrofe mayor activan la misma responsabilidad interna. En números clásicos de The Amazing Spider-Man se repite esta lógica. Peter se desvía de conflictos enormes por ayudar a alguien en una situación aparentemente trivial. No es altruismo ingenuo, es incapacidad de establecer prioridades morales. Cada sufrimiento es absoluto en el momento en que se percibe. Esa horizontalidad ética impide cerrar tareas. No existe un "esto ya está resuelto", mientras haya alguien más necesitando algo en cualquier parte. El mundo no se organiza en niveles de urgencia, sino en una red infinita de demandas equivalentes. Esa percepción convierte la realidad en una lista interminable de pendientes sin orden posible. Resolver uno no alivia, porque inmediatamente otro ocupa su lugar. El alivio nunca llega porque no hay un punto en el que el deber disminuya. Todo pesa lo mismo, todo importa igual. Y cuando todo importa, nada puede posponerse sin culpa. Esa lógica no distingue escalas, y al no distinguirlas, elimina la posibilidad de decir, esto puede esperar. Spider-Man no descansa porque no puede justificar por qué un dolor merece atención y otro puede quedar para después. Y esa imposibilidad mantiene la atención siempre activa. Spider-Man no sabe terminar una tarea porque su misión no tiene bordes. El bien, para él, nunca está completo. A diferencia de otros héroes con objetivos definidos, Peter opera en un campo moral sin límites claros. En arcos extensos como los de Dan Slott, incluso cuando una amenaza se resuelve, la sensación de cierre nunca llega del todo. No hay un final que habilite el descanso porque el criterio de éxito no está claramente delimitado. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuántas personas salvadas alcanzan para justificar una pausa? Estas preguntas no tienen respuesta dentro de su ética. Cada acción abre una nueva posibilidad de acción. Cada solución revela una nueva carencia. El bien no se acumula como un capital, se evapora en el instante en que se logra. Esa lógica convierte a la misión en un proceso continuo, sin hitos claros. No hay celebración posible porque celebrar implicaría asumir que algo quedó atrás. Y nada queda atrás del todo. La ciudad siempre sigue ahí, con nuevas variables, nuevos riesgos, nuevas personas vulnerables. En ese marco, terminar algo se vuelve casi inmoral, porque cerrar implica dejar de mirar. Spider-Man no descansa porque no hay un momento en el que pueda decir sin dudas que su parte ya está hecha.
y mientras esa frase no exista, la acción continúa. El cansancio físico no lo detiene porque su motor no es el cuerpo, sino la culpa. Mientras la culpa funcione, el cuerpo es secundario. En múltiples etapas, especialmente cuando el desgaste se vuelve evidente, Peter sigue moviéndose más allá de sus límites corporales. No porque ignore el dolor, sino porque lo considera un costo aceptable. El agotamiento físico se vive como una consecuencia lógica, casi como una prueba de compromiso. Si duele, es porque está haciendo lo que corresponde. La culpa, en cambio, no admite negociación. Es una fuerza constante que no se debilita con el tiempo. A diferencia del cuerpo, que eventualmente colapsa, la culpa no se cansa, y esa asimetría condena a Peter a seguir incluso cuando el cuerpo pide tregua. El dolor físico se vuelve un lenguaje comprensible, el descanso no. Descansar no tiene una narrativa que lo justifique dentro de su sistema moral. Cansarse, en cambio, sí. El cansancio prueba que no se rindió, mientras que la culpa empuje, el cuerpo se adapta o se rompe, pero no decide. La prioridad siempre está clara, y en esa jerarquía interna, el bienestar propio ocupa un lugar tan bajo que ni siquiera entra en discusión, manteniendo la tensión entre lo que el cuerpo necesita y lo que la ética exige. Peter no se permite estar cansado porque el cansancio implicaría un límite, y aceptar un límite sería aceptar que no puede con todo. En su imaginario moral, reconocer un límite no es un acto de honestidad, sino una renuncia anticipada. En diferentes momentos de The Amazing Spider-Man, cuando el agotamiento se vuelve visible, la reacción no es detenerse, sino redoblar el esfuerzo. El cansancio no se escucha, se silencia, porque escucharlo implicaría admitir que hay un punto hasta donde llega. Y si hay un punto, entonces hay un después donde él ya no está. Ese después es insoportable. La identidad de Spider-Man se construye sobre la idea de presencia constante, no omnipotente pero sí insistente. Siempre un poco más, siempre un poco mejor, siempre un poco antes. Aceptar el cansancio sería aceptar que esa presencia tiene fisuras, y esas fisuras amenazan con desarmar la imagen que sostiene su sentido de responsabilidad. No es miedo a fallar en una tarea concreta, es miedo a fallar como figura necesaria. Mientras se mantenga activo, el límite puede negarse, pero el límite está ahí, presionando desde el cuerpo, desde la mente, desde el tiempo. Y negarlo no lo elimina, solo los posterga, dejando abierta una tensión que se acumula sin resolverse. La ética de Spider-Man no contempla la conservación de sí mismo como un valor legítimo. Cuidarse no aparece como una responsabilidad, sino como una sospecha moral. En distintas etapas de The Amazing Spider-Man, especialmente cuando Peter intenta equilibrar su vida personal, la autoconservación nunca se presenta como una opción neutral. Descansar, protegerse, priorizar su propio bienestar no se integran naturalmente a su código interno, porque su ética está construida desde la renuncia, no desde el equilibrio. Para Peter, cuidarse implica desviar recursos, tiempo, energía, atención, que podrían estar destinados a otros, y esa redistribución se siente injusta. No porque alguien lo acuse, sino porque su criterio moral asocia valor con entrega. El sacrificio no es una consecuencia, es la medida misma de lo correcto. En ese marco, cualquier gesto de autocuidado se vuelve ambiguo, difícil de defender incluso frente a sí mismo. No hay una narrativa interna que lo habilita a decir, esto también importa. La ética no le ofrece ese lenguaje, y sin lenguaje, el cuidado propio queda relegado al terreno de lo egoísta. Aunque nadie más lo señale así, esta omisión no es accidental, es estructural. Spider-Man no se agota solo por hacer demasiado, sino porque su moral nunca le enseñó a proteger aquello que sostiene todo lo demás, él mismo. Spider-Man no se quema porque haga demasiado, sino porque nunca sabe cuándo es suficiente. El ya está no existe en su vocabulario interno. En arcos largos, donde las amenazas parecen encadenarse sin pausa, la sensación no es de exceso de trabajo, sino de falta de cierre. Resolver algo no trae alivio, apenas libera espacio para la siguiente exigencia. No hay un criterio claro que marque el final de la tarea, porque el bien no se define por metas alcanzadas, sino por males evitados. Y los males evitados no dejan huella. No se pueden señalar, no se pueden contar, no se pueden recordar con claridad. Esa ausencia de indicadores convierte el esfuerzo en algo perpetuamente insuficiente. Siempre queda la duda de si podría haber hecho más, y esa duda no se disuelve con el cansancio, sino que lo alimenta. El agotamiento no parece como señal de que es momento de parar, sino como evidencia de que todavía no alcanzó. Mientras no haya un límite explícito, la acción continúa. Spider-Man no fracasa porque haga poco, fracasa porque no puede reconocer un punto donde parar sea legítimo. El ya está implicaría aceptar que el mundo puede seguir sin su intervención inmediata, y esa aceptación todavía no encuentra un lugar emocional donde no duela ni genere culpa. La urgencia constante que define a Spider-Man no viene del mundo, sino de su interpretación del mundo. Es una lente, no una realidad objetiva. En múltiples momentos de su historia, otros personajes habitan la misma ciudad, enfrentan los mismos riesgos, pero no viven en estado de alarma permanente. La diferencia no está en el entorno, sino en el filtro.
Peter percibe cada situación como potencialmente crítica, no porque lo sea, sino porque su ética transforma la posibilidad del mandato. Esa lente no se apaga cuando las circunstancias se calman. Incluso en momentos de aparente estabilidad, la urgencia persiste porque no depende de eventos concretos, depende de cómo interpreta el silencio. Donde otros ven pausa, él ve riesgo latente. Donde otros ven normalidad, él ve oportunidad de error. Esa interpretación constante no es una elección consciente, es una forma de estar en el mundo. Y como toda lente, deforma, amplifica amenazas, borra márgenes, elimina zonas grises, todo se vuelve inmediato, todo requiere respuesta. En ese esquema, la calma no es tranquilidad, sino una ilusión peligrosa. La urgencia no se resuelve actuando, porque no nace de lo que ocurre, sino de cómo se lee lo que ocurre. Y mientras esa lectura no cambie, la presión seguirá activa, incluso en ausencia total de conflictos visibles. Cada problema no resuelto se convierte en una acusación silenciosa. El descanso se vuelve un lujo que siempre parece injustificado. No hace falta que el problema sea grande, alcanza con que exista. En la mente de Peter, todo pendiente tiene un peso moral. No resolver algo no es simplemente posponerlo, es fallar. Y ese fallo no necesita consecuencias visibles para sentirse real, basta con saber que está ahí. El descanso entonces no se vive como una pausa necesaria, sino como una decisión que debe defenderse. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no después? Estas preguntas no buscan respuesta, funcionan como reproches internos. En arcos donde Peter intenta reconstruir aspectos de su vida fuera del traje, la sombra de lo no resuelto siempre vuelve. No importa cuán legítima sea la necesidad de parar, siempre hay algo que podría hacerse. Y mientras exista ese algo, el descanso se siente excesivo, inmerecido, casi ofensivo. El problema no es la falta de tiempo, sino la imposibilidad de cerrar cuentas. Cada pausa deja atrás una lista mental que no se borra, y esa lista no se organiza por prioridad, sino por existencia. Todo lo pendiente acusa, todo lo no atendido reclama. En ese clima interno, el descanso no puede ser reparador porque siempre llega acompañado de la sensación de que algo importante quedó desatendido, aunque nadie más lo perciba. Peter internaliza la idea de que alguien siempre pierde cuando él se detiene. Aunque no haya pruebas, la sensación persiste. No es una creencia basada en datos, sino en una asociación emocional profunda. Parar equivale a dañar. En distintas etapas de su historia, incluso cuando se le demuestra que el mundo sigue funcionando sin su presencia constante, esa sensación no desaparece, porque no responde a la lógica, sino a la culpa anticipada. Para Peter, cada pausa abre un escenario imaginario donde queda solo, desprotegido, olvidado. No necesita ver el resultado para sentirse responsable. La pérdida es siempre hipotética, pero el dolor es real. Esa internalización transforma la acción en una forma de anestesia. Mientras actúa, la posibilidad de pérdida se mantiene a raya. Cuando se detiene, irrumpe. El descanso no es vacío, es exposición. Exposición a todas las historias que podrían estar ocurriendo sin él. Y aunque racionalmente sepa que no puede estar en todos lados, emocionalmente no acepta esa limitación. La idea de que alguien pueda sufrir mientras él descansa se vuelve intolerable. No importa si es improbable, basta con que sea posible. Esa imposibilidad contamina cualquier intento de pausa, porque descansar deja de ser un acto neutral y se convierte en una apuesta moral donde siempre parece que alguien más paga el costo. El héroe que nunca descansa es funcional a un mundo que tampoco quiere detenerse. Spider-Man encarna la lógica de la productividad infinita, incluso cuando su desmotivación es ética y no económica. En su figura se condensan valores que trascienden el heroísmo. Estar siempre disponible, responder sin preguntar, sacrificar lo propio sin condiciones. El mundo no necesita exigirle más, simplemente se beneficia de que lo haga. Mientras él cubre grietas, el sistema no se revisa. En arcos donde la ciudad parece devorarlo lentamente, la estructura que genera los conflictos permanentes sigue intacta. Spider-Man no cuestiona esa lógica, la compensa con su esfuerzo. Su agotamiento no interrumpe el funcionamiento del mundo, lo sostiene. Esta funcionalidad no es consciente pero es efectiva. El héroe incansable se vuelve el engranaje perfecto. No protesta, no se detiene, no pide redistribución, solo sigue. Y mientras siga, nada más necesita cambiar. Su figura es celebrada precisamente porque no incomoda, porque resuelve sin exigir, porque tapa sin señalar. En ese sentido, su sacrificio no es subversivo, es estabilizador. Y esa paradoja añade una capa más a su agotamiento. No solo carga con el peso de ayudar, sino con el de hacerlo en un mundo que aprende a depender de que nunca pare. Su sacrificio no cuestiona el sistema, lo sostiene. Mientras él se agota, el mundo sigue igual. Esta es una de las tensiones más incómodas de la figura de Spider-Man. Su entrega constante no genera transformación estructural, genera continuidad. Cada vez que interviene, evita una consecuencia inmediata, pero no altera las condiciones que la produjeron. En múltiples etapas, esta repetición se vuelve evidente. Los mismos conflictos regresan, las mismas injusticias persisten, y Peter responde igual una y otra vez. No porque crea que así cambiará el mundo, sino porque no puede permitirse no hacerlo.
Su ética está orientada a la mitigación, no a la reconfiguración. Eso lo vuelve indispensable y al mismo tiempo prescindible a nivel sistémico. El sistema no depende de su bienestar, solo de su presencia. Mientras él esté, todo puede seguir funcionando como siempre. Esta dinámica lo coloca en una trampa moral. Si se detiene, el daño es inmediato. Si continúa, nada cambia. Pero su ética no le permite elegir la segunda lectura, solo ve el daño inmediato. Y así, el sacrificio se repite, no como gesto revolucionario, sino como mantenimiento constante. Spider-Man se desgasta no solo por lo que hace, sino por lo que su hacer permite que no se revise. Nadie le exige explícitamente que esté siempre activo. La presión más fuerte es la que ya no necesita voz. No hay una figura que lo obligue, no hay un orden constante. La exigencia se volvió interna, automática, silenciosa. En muchas historias, incluso cuando otros personajes le sugieren que pare, que descanse, que se cuide, esa sugerencia no logra instalarse, porque la presión ya no viene desde afuera, viene de una ética interiorizada que no requiere recordatorios. Peter no necesita que alguien le diga tenés que hacerlo, ya lo sabe, o mejor dicho, siente que lo sabe. Esa internalización es lo que vuelve tan difícil cualquier cambio. No hay contra quién rebelarse, no hay mandato externo que cuestionar. La voz que exige es la misma que define quién es, y discutirla implicaría poner en crisis su identidad completa. La presión silenciosa es más efectiva que la explícita porque no se puede señalar, no se puede discutir, no se puede negociar. Está ahí, operando en segundo plano, guiando decisiones antes de que se vuelvan conscientes. Spider-Man no está atrapado por una expectativa externa, sino por una convicción íntima que ya no distingue entre deber y existencia. Y mientras esa convicción no se nombre, seguirá operando sin resistencia. Spider-Man no fracasa cuando descansa, pero él lo vive así. La inacción se le vuelve moralmente insoportable, no porque algo salga mal, sino porque la posibilidad de que salga mal queda sin respuesta. En esos momentos donde intenta detenerse, incluso brevemente, la sensación no es alivio, sino incomodidad. Descansar no genera paz, genera ruido interno. La mente se llena de escenarios no atendidos, de decisiones no tomadas, de responsabilidades suspendidas. La inacción no se interpreta como pausa estratégica, sino como abandono momentáneo, y ese abandono se vive como una falla personal. No importa si nadie resulta herido, si nada ocurre, el solo hecho de no estar activo ya se siente como un error. Esta vivencia transforma el descanso en una experiencia negativa en sí misma. No es que no pueda descansar, es que descansar duele. Duele porque contradice la narrativa interna de quién debe ser. En ese esquema, la acción constante no es solo un deber, sino una forma de evitar el malestar. El movimiento anestesia, la pausa expone, y mientras la pausa se viva como fracaso, la rueda no se detiene. El problema no es que no pueda parar, sino que no sabe cómo justificar parar. No tiene un relato que lo habilite. Spider-Man carece de una historia interna donde el descanso sea coherente con su ética. No hay una versión de sí mismo que incluya la pausa sin traicionar sus valores. En distintos momentos, cuando intenta redefinir su rol, el conflicto no está en la falta de tiempo, sino en la falta de sentido. ¿Por qué parar sería correcto? ¿En qué marco moral se inscribe esa decisión? Estas preguntas no se responden porque su ética fue construida para la urgencia, no para el equilibrio. Parar queda fuera del guión, y lo que queda fuera del guión se vive como error. No es incapacidad física ni falta de oportunidad, es ausencia de justificación. Sin un relato que legitime el descanso, cualquier pausa se siente arbitraria, egoísta, peligrosa. El movimiento, en cambio, siempre tiene explicación y siempre puede defenderse. Mientras no actúa, Peter no sabe qué decirse a sí mismo para sostener esa decisión, y sin palabras que la validen, la pausa se derrumba. El problema no es la acción constante, sino el vacío narrativo que rodea el descanso, un vacío que todavía nadie logró llenar. La identidad de Spider-Man se construye en el hacer constante. No es un rasgo secundario, es el núcleo. Peter Parker no solo actúa porque es Spider-Man porque actúa. En los momentos en los que la acción se interrumpe, aparece un vacío difícil de nombrar. No sabe quién es cuando no está respondiendo a algo. Su identidad no está anclada en valores abstractos ni en una pertenencia estable, sino en la repetición del gesto heroico. Cada intervención confirma quién es, cada pausa lo pone en duda. Por eso, detenerse no es solo descansar, es suspender la definición de sí mismo. En distintas etapas de su historia, cuando intenta vivir sin el traje, no encuentra descanso sino desorientación. La pregunta no es ¿qué hago ahora?, sino ¿quién soy ahora? Sin la acción constante, la identidad pierde nitidez. No hay un Peter sólido que sostenga al héroe, hay un héroe que sostiene a Peter. Y ese orden invertido vuelve peligrosa cualquier pausa, porque parar no solo interrumpe la tarea, sino que amenaza con desarmar la narrativa interna que lo mantiene unido. Mientras actúa, todo encaja. Cuando no, las piezas quedan sueltas, sin un marco claro que las organice. El descanso amenaza con vaciarlo de sentido. Si no salva, ¿qué queda? Esta pregunta no aparece formulada de manera explícita, pero opera como un miedo constante.
El sentido de la vida de Peter no se construye desde el disfrute, el proyecto o la expectativa futura, sino desde la utilidad inmediata. Ser necesario es su forma de existir. Cuando no hay alguien a quien ayudar, cuando no hay peligro que enfrentar, el mundo se vuelve extraño, casi hostil. El silencio no ofrece paz, ofrece incertidumbre. Descansar implica exponerse a la posibilidad de que sin la urgencia no haya nada que lo sostenga. No es casual que en muchos relatos los momentos de calma vengan acompañados de incomodidad, de inquietud, de una necesidad casi desesperada de volver a moverse. El descanso no se vive como plenitud, sino como pérdida de función. Y perder función es perder sentido. En ese esquema, la acción no es solo un deber moral, sino una respuesta existencial. Mientras Alba sabe que está, cuando no, el vacío se hace audible. El problema no es el cansancio, sino el silencio que deja al descubierto una pregunta que no quiere formular del todo. Si no hay nadie que necesite ser salvado, ¿qué justifica su presencia? Spider-Man no se define por lo que hace, sino por lo que evita que ocurra. Esa diferencia lo condena a una vigilancia eterna. No actúa para producir un resultado visible, sino para impedir una catástrofe potencial. Su identidad se construye en negativo, no por las tragedias resueltas, sino por las que no sucedieron. Y lo que no sucede no puede archivarse, ni recordarse, ni celebrarse. Siempre queda la duda de si realmente se evitó algo, o si simplemente no iba a ocurrir. Esta lógica instala una forma de vigilancia permanente, porque el mal siempre puede estar a punto de aparecer. No hay un punto donde se pueda decir, ya cumplí, porque el cumplimiento se mide en ausencias, y las ausencias no se contabilizan. En ese marco, bajar la guardia se vuelve peligroso, no porque algo necesariamente vaya a pasar, sino porque podría pasar. La identidad de Spider-Man se mantiene activa incluso en la calma, porque la calma no es garantía de nada. Cada momento sin tragedia puede interpretarse como éxito o como falsa seguridad, y Peter tiende a elegir la segunda lectura. Por eso, la vigilancia no se apaga, no hay descanso posible para una identidad que se define por impedir, porque impedir requiere atención constante. El bien nunca se consolida, solo se sostiene mientras alguien vigila. Cada día sin tragedia no es alivio, es tensión acumulada. El silencio nunca es paz, es espera. Para Peter, la ausencia de conflicto no significa que esté todo bien, sino que algo todavía no se manifestó. El mundo en calma no se vive como un logro, sino como un intervalo frágil. En muchos relatos esta percepción se vuelve evidente. Los momentos de quietud están cargados de anticipación, no de descanso. El silencio no baja la ansiedad, la reorganiza. Se transforma en una cuenta regresiva invisible. Algo va a pasar, algo siempre pasa. Y mientras no pase, la mente se prepara. Este modo de habitar el tiempo impide cualquier relajación real. El presente nunca se disfruta porque está colonizado por el futuro. Cada instante tranquilo se llena de hipótesis, de escenarios posibles, de amenazas aún no formuladas. No hay espacio para la gratitud ni para la celebración, porque ambas implicarían confiar en que el momento puede sostenerse. Y esa confianza no existe. El silencio se convierte en una prueba de resistencia. ¿Cuánto falta para que algo rompa esta calma? En ese clima interno, descansar es imposible, porque descansar implicaría aceptar el silencio como algo legítimo, no como una antesala. Y para Peter, el mundo nunca está simplemente bien, solo está momentáneamente en pausa. Peter no descansa porque confunde valor con utilidad. Si no es útil, siente que no vale. Esta ecuación atraviesa su forma de verse a sí mismo y de habitar el mundo. Su autoestima no se apoya en quién es, sino en para qué sirve. Mientras es necesario, se siente justificado. Cuando no, aparece la duda. Esta confusión convierte cada momento improductivo en una amenaza simbólica. Descansar no es neutral, es improductivo. Y lo improductivo, en su lógica interna, roza lo inútil. No importa cuánto haya hecho antes, el valor no se acumula, se renueva constantemente a través de la acción. En etapas donde Peter intenta construir una vida más equilibrada, este conflicto emerge con fuerza, incluso en contextos seguros. Siente que está fallando si no está siendo útil para alguien. El descanso no refuerza su valor, lo pone en cuestión, y esa fragilidad identitaria vuelve adictiva a la acción. Hacer es la forma más rápida de confirmar que existe, que importa, que tiene un lugar. Mientras actúa, no duda. Mientras se detiene, la duda crece. No descansa porque el descanso no le devuelve nada en términos de identidad, solo le quita la confirmación constante de que todavía es necesario. El cuerpo le pide pausa, pero la ética no negocia. En ese choque, siempre gana la exigencia moral. El cuerpo envía señales claras, cansancio, dolor, desgaste, pero esas señales no tienen autoridad dentro de su sistema de valores. La ética, en cambio, es absoluta. No escucha excusas, no acepta condiciones. Mientras haya alguien que podría necesitar ayuda, el cuerpo queda en segundo plano. Este conflicto no se resuelve, se administra. Peter aprende a ignorar, a postergar, a atravesar el malestar físico como si fuera un obstáculo menor. El cuerpo se convierte en un instrumento, no en un límite, y los instrumentos se usan hasta que fallan.
La ética no registra el desgaste progresivo, solo responde a la urgencia inmediata. No hay una instancia de revisión, no hay una pregunta por la sostenibilidad. La exigencia moral no se pregunta cuánto puede durar, solo exige que continúe. En ese esquema, el cuerpo termina pagando una deuda que no contrajo. Se adapta, se fuerza, se rompe, y cuando finalmente colapsa, no es vivido como una consecuencia lógica, sino como una traición involuntaria. El cuerpo falla donde la ética no afloja, y esa asimetría mantiene la tensión siempre activa, porque no hay un punto donde ambas partes puedan encontrarse sin conflicto. Spider-Man no teme al agotamiento, teme a la culpa posterior al descanso. El cansancio es preferible al remordimiento. Esta preferencia define muchas de sus decisiones. Estar agotado es incómodo, pero incomprensible. Descansar, en cambio, deja una resaca moral. Después de la pausa, aparece la pregunta. ¿Y si pasó algo? Esa pregunta pesa más que cualquier dolor físico. El cansancio se puede justificar, la culpa no. Por eso Peter elige seguir incluso cuando está al límite. No porque no sienta el desgaste, sino porque anticipa algo peor, la sensación de haber fallado por elección. El agotamiento es una consecuencia pasiva, el descanso es una decisión activa, y toda decisión activa se evalúa moralmente. En ese marco, seguir adelante es la opción menos costosa emocionalmente. Duele el cuerpo, pero se calma la conciencia. Descansar alivia el cuerpo, pero activa la culpa, y la culpa es más difícil de soportar. Esta lógica convierte el sacrificio en refugio. Mientras se sacrifica, no tiene que enfrentarse al reproche interno. El problema no es que no pueda parar, sino que parar activa un malestar que no sabe cómo tramitar sin castigarse. No hay ritual de cierre para su jornada. El día termina solo porque el cuerpo colapsa, no porque él decida. Spider-Man no sabe cuándo dar por concluida su tarea. No existe un momento simbólico que marque el final. No hay una transición clara entre estar activo y estar en pausa. La actividad simplemente se interrumpe cuando ya no puede más. Esta ausencia de cierre refuerza la sensación de continuidad infinita. Cada día se encadena con el siguiente sin resolución. No hay balance, no hay evaluación, no hay descanso consciente. El final no es una elección, no es una imposición física. Y eso refuerza la idea de que parar no es legítimo, solo inevitable. Cuando el cuerpo cede, no hay alivio, sino frustración. No se descansa con satisfacción, se cae. Esta dinámica impide que el descanso sea reparador porque llega cargado de derrota. No es un cierre, es un fallo. Sin ritual, sin marco, sin narrativa, el día nunca se completa del todo. Siempre queda algo pendiente. Y ese pendiente se traslada al día siguiente, acumulando tensión. Spider-Man no termina sus jornadas, las abandona por agotamiento. Y ese abandono forzado no enseña a parar mejor. Solo refuerza la idea de que el descanso es algo que ocurre cuando ya no hay alternativa. El héroe que nunca descansa es celebrado mientras aguanta. Nadie pregunta qué pasa cuando ya no puede más. La figura de sacrificio constante resulta cómoda y admirable desde afuera. Funciona como inspiración, como ejemplo, como ideal, pero esa admiración tiene un límite implícito. Dura mientras el héroe siga funcionando. El agotamiento profundo no suele ser parte del relato heroico. Cuando aparece, incomoda. Spider-Man es valorado por su resistencia, no por su fragilidad, y esa valoración refuerza la presión interna. Mientras aguanta, todo está bien. Cuando no, algo se rompe. Pero ese quiebre no tiene espacio simbólico donde alojarse. No hay reconocimiento para el límite. El mundo aplaude la entrega, no la pausa. Y aunque Peter no actúe por aplausos, esa lógica se filtra. La celebración externa legitima la exigencia interna. Nadie pregunta cómo está mientras sigue, solo importa que siga. Y esa omisión no es malintencionada, pero es efectiva. Refuerza la idea de que parar es decepcionar, que aflojar es fallar. El héroe es incansable, se vuelve una figura sostenida por una expectativa silenciosa, la de que siempre habrá un poco más para dar, aunque ya no quede nada. Spider-Man no imagina un futuro de equilibrio, solo imagina un presente que no debe fallar. Su relación con el tiempo está atrapada con el ahora. El futuro no es un espacio de descanso o proyección, sino una amenaza potencial. Pensar a largo plazo implicaría aceptar que habrá momentos donde no esté, donde no pueda responder, donde otros sostengan lo que él suelta. Esta idea no se integra fácilmente a su ética, pero el horizonte se acorta. Todo se concentra en el instante actual. Este presente no debe fallar, no puede fallar. Cada decisión se evalúa en función de su impacto inmediato. El equilibrio futuro no entra en la ecuación. No hay una imagen clara de una vida sostenible, solo la urgencia de que hoy salga bien. Esa miopía temporal no es falta de inteligencia, sino exceso de responsabilidad. El futuro se sacrifica para garantizar el ahora, y en ese sacrificio, el descanso queda siempre postergado. No hay un después donde parar, porque el después siempre llega cargado de nuevas exigencias. El presente se vuelve una trinchera permanente, y mientras el tiempo se viva así, como una sucesión de presentes que no pueden fallar, la idea de equilibrio seguirá siendo abstracta, lejana, casi irreal.
La hiperactividad moral de Peter Parker no es energía heroica, es ansiedad ética sostenida en el tiempo. No actúa porque esté convencido de estar haciendo lo correcto, sino porque teme profundamente las consecuencias simbólicas de no hacerlo. Cada decisión nace menos del deseo de ayudar que del terror a fallar, a repetir una pérdida, a confirmar la sospecha interna de que podría haber hecho más. En ese marco, la acción constante no calma, apenas anestesia. El movimiento permanente funciona como un sedante contra la culpa anticipada, pero nunca como una solución real. Por eso, Spider-Man no conoce la serenidad posterior al deber cumplido. La calma implicaría confianza, y la confianza implicaría aceptar que el mundo no depende enteramente de él. Su ética entonces se vuelve reactiva, defensiva, casi compulsiva. No hay espacio para la deliberación pausada ni para la duda productiva. Todo segundo que no se usa para intervenir se vive como un riesgo moral. Esa ansiedad no proviene de villanos ni de amenazas concretas, sino de una voz interior que no tolera el error ni el vacío. Peter no corre hacia el peligro, huye del silencio que lo obliga a escucharse. Cada segundo libre en la vida de Peter se llena automáticamente de escenarios hipotéticos, como si su mente necesitara producir amenazas para justificar su estado de alerta constante. El descanso físico no desactiva el mecanismo, apenas cambia el escenario. Aunque el cuerpo se detenga, la imaginación continúa patrullando, construyendo versiones alternativas del mundo donde algo sale mal porque él no estuvo. Esa proliferación de posibilidades no es creatividad, es vigilancia obsesiva. El futuro se convierte en un tribunal permanente donde Peter se juzga por anticipado. No importa que nada esté ocurriendo, la mera posibilidad de que ocurra algo basta para activar la culpa. En ese contexto, la mente no descansa porque fue entrenada para asociar quietud con irresponsabilidad. Pensar escenarios trágicos no es un error cognitivo, sino una forma de autoprotección moral. Si imagina todas las desgracias posibles, siente que al menos estuvo atento. El problema es que ese estado no tiene fin. No hay confirmación externa que permita cerrar el ciclo de la preocupación. La mente sigue girando, no porque el mundo sea caótico, sino porque Peter no se permite confiar en la normalidad. El descanso mental se vuelve una amenaza identitaria. Peter Parker no confía en que el mundo pueda sostenerse sin él, y esa desconfianza no es soberbia, es miedo. Miedo a que su ausencia tenga consecuencias irreversibles, a que su rol sea más frágil de lo que imagina, a que todo lo construido se derrumbe si él afloja la presión. En lugar de ver a la ciudad como una red de responsabilidades compartidas, la percibe como un sistema que siempre está al borde del colapso. Esa percepción lo ata a una presencia constante, casi vigilante, donde su valor se mide por disponibilidad absoluta. No se trata de creerse el único capaz, sino de sentirse el único dispuesto a cargar con el peso. En esa lógica, delegar es fallar, confiar es arriesgar, descansar es abandonar. La ciudad se transforma en una extensión de su conciencia moral, y cualquier grieta potencial se siente como una deuda personal. Así, Spider-Man no protege a Nueva York, se fusiona con ella. Y cuando identidad y función se confunden, la posibilidad de ausencia se vuelve intolerable. Si el mundo puede seguir sin él, entonces su sacrificio pierde sentido. Esa idea es demasiado dolorosa para contemplarla. Descansar implicaría aceptar que no todo depende de él, y esa aceptación sería una derrota simbólica que Peter no está preparado para procesar. No porque quiera controlarlo todo, sino porque necesita creer que su esfuerzo tiene un impacto directo y medible. La idea de que el bien pueda ocurrir sin su intervención erosiona el relato que sostiene su identidad heroica. En su ética interna, la causalidad es simple y cruel. Si algo sale mal, alguien falló. Y si alguien falló, podría haber sido él. Aceptar límites no es un gesto de madurez, sino una amenaza a la coherencia de su historial personal. El descanso no aparece como autocuidado, sino como una renuncia anticipada. En lugar de verlo como una pausa necesaria, lo interpreta como una confesión de impotencia. Por eso no puede justificarlo narrativamente. No hay un discurso interno que lo habilite a parar sin sentirse traidor a su propio código. La ética de Spider-Man no contempla zonas grises ni márgenes de error. Todo es urgente, todo es inmediato, todo es responsabilidad. En ese esquema, detenerse no es humano, es imperdonable. Spider-Man no se permite parar porque parar sería admitir que no es imprescindible, y su identidad necesita desesperadamente serlo. No es un sentido narcisista, sino existencial. Ser necesario le da forma, dirección, justificación. Cuando actúa sabe quién es, cuando no, el vacío se vuelve ensordecedor. La idea de que podría ser reemplazable o simplemente no requerido activa una angustia profunda que va más allá del heroísmo. Si no es imprescindible, entonces su sufrimiento pierde valor simbólico. Todo el dolor, las pérdidas, los sacrificios quedarían sin marco explicativo. Por eso insiste en ocupar todos los espacios posibles para no enfrentarse a la posibilidad de ser prescindible. La acción constante funciona como una confirmación permanente de existencia. Cada rescate reafirma que todavía hace falta,
pero esa lógica es insostenible porque el mundo nunca puede confirmar de manera definitiva la necesidad de alguien. Siempre habrá momentos sin crisis visibles y en esos momentos Peter no descansa, se inquieta. El silencio no le da paz, le devuelve la pregunta que más teme responder. El héroe incansable es una figura admirable en la superficie pero profundamente frágil en su estructura interna. Spider-Man vive al borde del colapso permanente porque su sistema moral no tiene amortiguadores. No hay espacio para el error, la duda o la pausa sin que todo su edificio ético tiemble. La admiración social refuerza el problema, mientras aguanta es celebrado, mientras se sacrifica es validado. Nadie observa las grietas porque el rendimiento tapa el desgaste. Esa fragilidad no se manifiesta como debilidad visible, sino como resistencia excesiva. Aguanta demasiado, por demasiado tiempo, sin permitirse señales de alerta. El cuerpo se convierte en un instrumento al servicio de una exigencia que no conoce límites, y cuando el colapso finalmente aparece, no es interpretado como consecuencia lógica, sino como falla personal. El héroe incansable no es fuerte porque no se cansa, es frágil porque no sabe detenerse. Su fortaleza está construida sobre la negación sistemática de sus propias necesidades, y toda estructura que se sostiene negando su base está condenada a quebrarse, aunque desde afuera parezca indestructible. Nadie puede sostener una ética sin pausas, sin romperse, y Spider-Man es la prueba viviente de esa imposibilidad. La moral, como el cuerpo, necesita ritmos, interrupciones, espacios de recalibración. Sin ellos se vuelve rígida, cruel, inhumana incluso para quien la encarna. Peter no flexibiliza su código porque teme que cualquier concesión sea el inicio de una pendiente peligrosa, pero al no permitir excepciones, transforma el bien en una carga insoportable. La ética deja de ser una guía y pasa a ser una condena. Cada decisión correcta no alivia, suma peso. Cada acto heroico no libera, compromete más. El sistema no se renueva, se acumula, y esa acumulación termina pasando factura, no en forma de villanos invencibles, sino en desgaste emocional, aislamiento, pérdida de sentido. Spider-Man no se rompe porque sea débil, sino porque su ética no admite descanso, y una ética que no contempla la fragilidad humana termina exigiendo lo imposible. En ese punto, el heroísmo deja de ser virtud y se convierte en una forma lenta de autodestrucción legitimada. La tragedia de Spider-Man no es el sacrificio en sí, sino la imposibilidad de elegir no sacrificarse. No hay una alternativa emocional viable dentro de su marco interno. Incluso cuando nadie lo observa, incluso cuando no hay consecuencias visibles, la exigencia persiste. No sacrificarlo todo no se siente como una opción legítima, sino como una traición silenciosa. Esa falta de elección convierte el heroísmo en destino. Peter no decide ser héroe cada día, está atrapado en una identidad que no admite descanso ni revisión. El sacrificio pierde así su valor moral porque deja de ser voluntario, se transforma en compulsión, y cuando el sacrificio es obligatorio, deja de ennoblecer y empieza a erosionar. No hay orgullo genuino en lo que no se puede evitar. La falta de alternativa emocional es el núcleo de su tragedia. No puede imaginarse a sí mismo siendo distinto sin sentir que todo se desmorona. El héroe no elige el camino difícil, está incapacitado para elegir otro. Esa rigidez eterna es mucho más devastadora que cualquier enemigo externo, porque no se puede combatir sin desmontar la propia identidad. El héroe que nunca descansa no es un ideal aspiracional, sino una advertencia encarnada. Representa lo que ocurre cuando el bien se ejerce sin límites, sin cuidado, sin autocompasión. El bien absoluto, llevado al extremo, se vuelve violencia contra uno mismo. Spider-Man muestra que la moral sin pausa puede ser tan destructiva como la indiferencia. Su figura expone una paradoja incómoda. Salvar a todos puede implicar perderse a uno mismo. Y este costo rara vez se discute porque el sacrificio es celebrado mientras no incomode. La narrativa heroica tradicional aplaude la entrega total, pero evita preguntarse por sus consecuencias psicológicas. En ese silencio, el héroe se convierte en combustible. La advertencia no está en su caída, sino en su resistencia prolongada. Aguantar no es sinónimo de estar bien. La ética sin límites no produce más bien, produce desgaste. Spider-Man no falla por cansarse. Falla el sistema que glorifica el agotamiento como virtud. Su historia no invita a imitarlo sin reflexión, sino a cuestionar qué tipo de bien exige la anulación constante del sujeto que lo ejerce. Spider-Man no necesita aprender a salvar más personas, sino a detenerse sin sentirse culpable. Ese aprendizaje es mucho más difícil que cualquier combate físico, porque implica reescribir la ecuación entre valor y sacrificio. Mientras Peter confunda su valía con su capacidad de soportar dolor, el descanso seguirá siendo imposible. Detenerse no debería ser una derrota moral, sino un acto de preservación del sentido. Pero para eso necesita un nuevo relato interno que legitime el límite, la pausa, la incompletud. El verdadero desafío no es enfrentar al mal, sino aceptar que no todo el mal es evitable ni responsabilidad individual. Aprender a parar no es abandonar al mundo, sino reconocer que el bien no depende de una sola figura exhausta. Hasta que no pueda separarse de la idea de que ser útil equivale a ser valioso,
seguirá atrapado en un ciclo de exigencia infinita. El descanso no lo haría menos héroe, lo haría humano, pero mientras la humanidad le parezca una falla y no una condición, Spider-Man seguirá corriendo, no hacia el peligro, sino lejos de sí mismo.